Gracias a todas y a todos por estar aquí en esta Cámara de Diputados. Si me permiten, voy a fijar una posición. México necesita prestigiar la política. Necesitamos un servicio público honorable, íntegro y capaz de responder con claridad cuando existen dudas que afectan la confianza ciudadana. Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos, debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional. No es lo mismo retirar la visa a un ciudadano en particular que hacerlo a una gobernadora de un estado fronterizo. La gobernadora representa a su entidad, participa en la coordinación binacional y tiene responsabilidades directas en materia de seguridad. Cuando se conoció la cancelación de su visa, la gobernadora requería dar una explicación amplia. El asunto fue presentado como un trámite personal sin atender las implicaciones institucionales. Hoy ya no se trata únicamente de una visa. Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública. La gobernadora tiene todo el derecho de contratar abogados y gestionar la recuperación de su visa. El problema surge cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. Esto es especialmente delicado porque la gobernadora encabeza la estrategia de seguridad de Baja California, una entidad que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque las autoridades han reportado una reducción de los homicidios durante 2025, el Estado concentró el 7.3% de los homicidios dolosos registrados en todo el país. No se trata de especular ni de prejuzgar, se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde inicia el ejercicio de una responsabilidad pública. Por eso, la gobernadora de Baja California debe fijar una posición pública y responder con claridad lo siguiente. 1. ¿Con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores? 2. ¿Ella buscaba recuperar su visa o saber si existía una investigación en su contra? 3. ¿Por qué le fue retirada su visa? 4. ¿Existe alguna acusación, expediente o requerimiento en su contra en Estados Unidos? Y 5. ¿Las autoridades mexicanas conocían esas comunicaciones y la razón de haberlas hecho? En los audios se menciona a Michael Nader, abogado de Miami, exfiscal federal y especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero. La especialidad de un abogado no demuestra por sí mismo que existe un delito o una investigación. Sin embargo, se hace necesario explicar para qué fue contratado alguien con esa especialización, quién cubre sus honorarios y si en esas gestiones se han utilizado exclusivamente recursos privados. La información de las mesas de seguridad tiene un carácter estratégico y está destinada a proteger a la población y combatir a la delincuencia. No debe ponerse esa información al servicio de ningún interés particular. Por supuesto que no buscamos descalificar ni adelantar conclusiones. Lo que debemos
hacer es proteger a las instituciones desde cualquier espacio público, incluyendo esta Cámara de Diputados. Es necesario evitar cualquier conflicto de interés y garantizar que las responsabilidades públicas se ejerzan exclusivamente en beneficio de la ciudadanía de Baja California y de todo México. Prestigiar la política significa explicar con transparencia y asumir las responsabilidades. La confianza de cada servidor público se debe construir con hechos. Por respeto a la ciudadanía, la gobernadora debe responder con claridad y con transparencia. A sus órdenes. Diputada, ¿sería necesario, una vez conocido el contenido de esos nuevos audios, que la gobernadora se separe la licencia del cargo mientras duran las investigaciones, o por lo menos que se excuse de participar en las mesas de seguridad a que hace referencia en las charlas? Bueno, ha sido una solicitud incluso ya de diversos partidos políticos en este país para que la gobernadora se separe de su cargo. A partir, digamos, de este segundo audio ha habido distintas peticiones con visiones, por supuesto, de partido, seguramente con un discurso alineado a los partidos políticos. Hoy yo, como presidenta de la Cámara de Diputados, vengo a conminar para que haya transparencia, para que haya probidad, para que haya ética en el servicio público, porque se necesita, porque hoy México requiere que los intereses personales se separen. Y este audio nos deja muchas dudas. Yo he enlistado en este momento 5 preguntas claras que la gobernadora, por el bien de su estado, por el bien evidentemente de la seguridad en su electorado con las familias en Baja California, pero también por el bien de la nación, la gobernadora debe responder. Yo no he calificado a priori, no he fijado, por supuesto, una consigna que violente ningún tipo de derecho de su persona, pero urge que haya transparencia, porque ya pasamos de buscar recuperar una visa a posiblemente poner en riesgo la seguridad de los mexicanos, empezando por la de su estado. Y yo lo he dicho desde el primer día que he tenido la oportunidad de presidir esta Cámara de Diputados. Urge prestigiar la política, urge transparencia, urge que haya condiciones desde la ciudadanía para saber que los impuestos que pagan los mexicanos están bien ejercidos. Yo lo dije, no se puede señalar por la especialidad de un abogado, pero pues llama muchísimo la atención que este abogado de Miami tenga una especialidad que no tiene que ver con una recuperación de visas, llamémosle así, a priori. Y también hay que decirlo, yo estoy absolutamente convencida que no se trata de un tema ideológico. Esta discusión no tiene que ver con un tema ideológico, tiene que ver con el servicio público, con el deber ser de las autoridades y tiene que ver con la respuesta que los mexicanos merecen de una autoridad, sea la que sea, del partido político que sea. Gracias. La gobernadora no se quiere separar de su cargo, ya dijo que no se va a separar y ustedes querían en este caso. Bueno, obviamente es una decisión en términos procedimentales de ella y o en su caso, si hubiera algún tipo de, digamos, de procedimiento
legislativo, en el Congreso, en la Cámara, sería una cuestión claramente de mayorías, mayoría que tiene su propio partido. Yo creo, y lo digo con todo respeto, que esta responsabilidad de aceptar, decir la verdad, de transparentar la verdad, de estar a la altura del reclamo público, pues pasa por un tamizador, por una coladera que se llama ética y congruencia. Es una decisión siempre personal, política, de partidos, y pues ahí están los ciudadanos para exigir cuando no suceda así. Le quería preguntar, ¿usted considera que puede haber pugnas, patadas debajo de la mesa, incluso delaciones entre políticos morenistas a raíz de esto? Y si es así, ¿qué consecuencia puede tener? Bueno, evidentemente es una respuesta que, viniendo de mi parte y toda vez que en este momento presido la Cámara, pero además soy panista, pues es algo que tendrán que resolver los compañeros de Morena, ¿no? Yo creo que más allá de pugnas internas o de ambición de cargos o de revanchas o de expresiones políticas internas, antes les llamaban tribus, más allá de eso, yo creo que el tema de fondo es que este segundo audio o esta conversación nos lleva a muchas reflexiones, como país me refiero. ¿Por qué le quitaron la visa a la gobernadora? Hoy nadie lo sabe. O sea, no hay una respuesta transparente de por qué se la quitaron. Y no estamos hablando de una persona, digamos, de un ciudadano, estamos hablando de una autoridad estatal, lo decía, sentada en mesas binacionales. Pues es la primera de las respuestas que yo creo que México merece saber: ¿por qué le quitaron una visa? Y pues el problema no es si puede ir o no a Disneylandia. El problema es si hay un tema de ilegalidad por lo que le quitaron la visa. Decía que hubo una violación a la soberanía nacional. Aquí también podría haber una introducción pues, a la soberanía nacional, sobre todo por el intercambio de que ella dé más información a Estados Unidos. ¿Se podría calificar similarmente? Bueno, una de las preguntas que yo hoy planteo que debe resolver la gobernadora es precisamente con quién tuvo esa llamada, quién con nombre y apellido, quién es y qué cargo tiene, porque sabiendo eso, México podrá dimensionar el impacto o incluso la violación a la soberanía o la coordinación, si me permites llamarle de alguna manera positiva. El asunto es que tampoco se sabe eso. Y no lo sabe nadie, porque hoy pudimos saber con claridad que pues no hay una precisión de quién era esa persona con la que estaba hablando una de las 32 autoridades locales más importantes en este país. Relacionado con la pregunta que hacía Cintia, ¿no le parece a usted contrastante que por una parte están los señalamientos insistentes contra Maru Campos por traición a la patria, y en este caso pues se soslaya la situación de la gobernadora de la California por parte de la presidenta de la República y del secretario de Seguridad? Bueno, hay que decirlo, y lo digo ya no como presidenta en este momento, si me permiten hacer una excepción, sino como integrante de mi partido. Pues sí sería muy bueno y ético que el tiempo que se destinó a Chihuahua se destinara para analizar lo que pasa en Baja California, porque
tener un rasero distinto no prestigia a la política, porque esa manera en la que se comunicó, por cierto, en algunas vertientes, yo diría incluso hasta dolosa, lo sucedido en Chihuahua, pues ahora no sucede en Baja California. Y igual que con Sinaloa en su momento, pues son dos cosas absolutamente distintas. Lo que pasó en Chihuahua es que la gobernadora Maru Campos trabajó para la seguridad de las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio que detuviera el consumo de millones de metanfetaminas y con eso salvar la salud y la vida, no solamente de las personas de Chihuahua, sino de todo México, incluso de Estados Unidos, pues eso requiere valentía, inteligencia y trabajo. Lo otro, lo de Sinaloa, era imposible, digamos, compararlo. Y ahora lo de Baja California, pues también es imposible, porque no es lo mismo una gobernadora que trabaja para darle seguridad a las familias en Chihuahua a escuchar el audio de una gobernadora que está gestionando un tema absolutamente personal y en donde pues incluso se pone en riesgo la información de seguridad de una parte de este país. Yo, por supuesto que no se pueden comparar, dice dicho, peras y manzanas. Sin embargo, la presidenta la exonera hoy en la mañanera y casi dice, ella ya me había avisado, casi que tenía permiso. ¿Cómo ve la postura de la jefa del Ejecutivo cuando se da a conocer? Pues yo hoy lo reitero desde aquí, desde la Cámara de Diputados, y de verdad lo digo, no tiene que ver con un tema ideológico, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con prestigiar la política. La gobernadora de Baja California debe dar la cara, debe informar y debe dar certezas de transparencia por el bien de su estado y por el bien del país. Y esta mezcla entre su interés personal de recuperar una visa y la seguridad de los ciudadanos, pues evidentemente es inmoral. Esa palabra que tanto usaba el gobierno anterior hay que recordárselas. Y hay que encontrar los canales institucionales. Yo lo dije y lo reitero, no es una consigna o no es un señalamiento a priori, pero tiene que informar. Porque cuando no hay información, hay opacidad. Cuando no hay respuestas, hay especulaciones. Y México merece respuestas. Baja California merece respuestas. El compañero Francisco Rubio de Financiero TV le envía una pregunta acerca de Marina del Pilar ofreció dar información de las fuerzas de seguridad a la FBI. ¿Se puede considerar traición a la patria? ¿Cómo debe acordar este asunto? Miren, yo creo, y lo digo absolutamente congruente, ocupar un micrófono de este tamaño es una alta responsabilidad. El micrófono del Ejecutivo, el micrófono del Legislativo, el micrófono del Judicial, es una alta responsabilidad. Y acusar traición a la patria por un tema a lo mejor hasta ideológicamente sesgado, a mí me parece terrible, terrible. Y como yo lo reclamo para las demás autoridades, evidentemente yo no lo haré. Si hay traición a la patria, que la nación se los demande.
Lo que sí me toca como presidenta de esta Cámara es conminar a que haya transparencia. Nosotros en este Congreso hemos generado todo el andamiaje necesario, legal, para que haya transparencia. Lo mismo en términos financieros como en términos de intereses. Si hay un conflicto de intereses en este momento, porque se quiera recuperar una visa y en ese proceso se ponga en riesgo la seguridad de los mexicanos, desde aquí, desde la Cámara, hay una obligación ética para buscar que se respete la ley y que ese conflicto de intereses deje de existir. Presidenta, buenos días. El PAN va a ir más allá de pedir explicaciones. No están pensando en solicitar desafuero de la gobernadora, un juicio político, porque queda claro con la respuesta que se dio el Palacio Nacional de la mañana que se va a proteger igual que a Rubén Rocha y el de Sinaloa. O sea, el gobierno no va a dar un paso, no va a investigar, como se ha visto con el caso de Rocha Milla. La oposición va a ir más allá de una mera opinión. Bueno, esa será una decisión. Agradezco la pregunta. Será una decisión de mi grupo parlamentario, de mi coordinador, de mi presidente nacional, que por cierto ha fijado ya una posición clara y pública desde ayer el Partido Acción Nacional, y que yo, por supuesto, felicito porque hoy se necesitan contrapesos y se necesitan posiciones distintas y se necesita fijar la verdad. Esa decisión será de mi partido. En tanto tenga yo este cargo, por supuesto que continuaré hablando no en términos ideológicos, en todo lo posible que yo pueda y que mi humanidad me lo permita, pero me parece que pues claramente sí hay un reclamo de los partidos políticos a propósito de lo que está pasando. Bueno, pues evidentemente hay muchas figuras, desde la solicitud de licencia hasta juicio político. Por supuesto que hay muchas figuras que se pueden procesar. Yo reitero, forma parte de un partido político que tiene mayoría, tanto en el Congreso local como en el federal. Así es que se vuelve muy complejo pensar en que sea una decisión de procedimiento. Debe ser una decisión ética, personal, de honorabilidad y de prestigio. Cualquier procedimiento pasa por la mayoría que tiene el grupo mayoritario. Y para eso, pues una vez que hemos vivido ya casi 8 años en este país, yo creo que a lo que hay que apelar, evidentemente, es al deber ser del servidor público. Es regresar al origen, por cierto, porque el servicio público hoy más que nunca necesita prestigiarse. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.